Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar trabajando con la herramienta de texto en columna. Vamos a abrir acá manejo intermedio la ficha 26046067, contenido del curso. Recuerden que estamos trabajando acá en proyecto, guías de aprendizaje, guía 2, material de apoyo. Y estábamos trabajando en el archivo texto en columnas 1. Creo que ese era el archivito que estábamos trabajando. Lo descargo. Acá por Ecadumática, RA02, archivos para descargar, texto en columnas 1. Correcto. Texto en columnas 1, listo. Yo le espero acá en la hoja organizar datos. Texto en columnas 1, organizar datos. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es que recibimos un listado con un número pues grandecito de personas y podemos observar ahí que la información está contenida en una sola celda, los nombres y apellidos, y ellos están organizados así, apellidos y nombres. ¿Qué nos están solicitando? Que en dos columnas, organicemos esa información. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos algo como esto. Que en una columna nos carguen los nombres y que en otra nos carguen los apellidos. ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos organizar. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Ustedes hagan un barridito normal de lo que tienen como base de datos. Porque aquí nos vamos a encontrar con unas situaciones normales que nos van a suceder en lo común, digámoslo así, y voy a colocar acá el ejemplo, que aparezca una persona que tenga un solo apellido, un solo nombre. Vamos a colocar el ejemplo. Los demás, por lo general, tienen los dos apellidos. Hay algunos que tienen un nombre, hay otros que tienen dos, hay otros que vienen como nombres compuestos. Miren, por ejemplo, a Fabio de Jesús. Entonces, ustedes ahorita se van a dar cuenta que al dividir toda esa información, pues se nos va a dividir en muchas columnas. Porque recuerden que si yo voy a dividir esta columna, por ejemplo, en el caso de Fabio Jesús, se va a dividir Álvarez una columna, Bermúdez 2 columnas, Fabio 3 columnas, D 4 columnas y Jesús 5 columnas. Digamos que esos nombres compuestos o las personas que de pronto tengan los 3 nombres y los 2 apellidos, entonces nos van a quedar en 5 columnas. ¿Eso qué significa? Que vamos a ocupar la columna B, la columna C, la columna D, la columna E y la columna F. En conclusión, pues eso no debe tener contenido, porque si no, pues nos va a borrar la información que aparezca ahí. En este caso no pasa nada, ¿sí? Porque vamos a empezar a dividir desde ahí mismo. De la primera tarea vamos a dividir. Entonces selecciono la columna, voy a datos, texto en columna, recuerden cinta datos, texto en columnas. Entonces me pregunta que cómo voy a dividir. Recuerden que acá delimitada. De ancho fijo no me sirve porque mire que nada tiene la misma longitud. Entonces delimitado. Siguiente. Acá el separador, ¿qué creen ustedes que sería?
¿Qué consideran ustedes ahí que es el separador? Espacio. Correcto, el espacio, muy bien. El espacio es el que me delimita una cadena de texto con la otra. Entonces, apenas yo selecciono el delimitador, ahí vemos cómo me dividió esa matriz, esa tabla. Esa tabla no, esa columna. Y miren que me la dividió en 5 columnas. Le voy a decir siguiente. Recuerden que en el último paso, él me pregunta que a partir de qué celda o de qué lugar va a hacerme la división. Yo lo voy a dejar en este caso desde ahí. Porque recuerden que aquí va a quedar unos apellidos, acá el otro, nombres, bueno, etcétera. Yo lo voy a dejar ahí. Y finalizar. Mire que aquí no preguntó, oiga, usted tiene información. ¿Por qué? Porque como es un archivo nuevo que no fue modificado, ni se le colocó bordes, ni nada, entonces Excel entiende que no hay nada, no hay riesgo, y ahí me dividió. Columna 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, esto es como para borrar, eso no tiene nada que ver con lo que necesito. Tampoco acá. Miren, por ejemplo, lo que les decía de Fabio de Jesús. Mire cómo quedó. Y ahí le haría el recorridito a eso. Ya están divididos. Ahora tengo que, voy a eliminar acá todo esto para que se acerque un poquitico más la tabla y podamos ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en nombre tenemos que unir los nombres y en apellidos tenemos que unir los apellidos. Entonces, mire que acá viene un poco ya de malicia, ya del cacharreo manual, de la carpintería. Si ustedes verifican esto, cómo quedó dividido, ¿dónde consideran ustedes en qué columna que empiezan los nombres? A excepción de esa persona, pues que apenas tenía un apellido. Pero ¿en cuál columna consideran ustedes que empiezan los nombres? Desde la D. Correcto, desde aquí empiezan los nombres. Muy bien, desde ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que yo voy a necesitar estas 3 columnas, porque esas 3 columnas muy probablemente contengan los nombres de la persona. En el caso de Daniela, no, pero de ahí para abajito hay algunos que sí, otros totalmente sí, como Fabio de Jesús. De pronto si hay una persona de 3 nombres, pues totalmente sí también. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. En la semana anterior veíamos una función que nos ayudaba a unir, a juntar. ¿Cómo se llama esa función? Concatenar. Correcto. Entonces necesitamos a concatenar. Entonces lo vamos a hacer de 2 maneras. En nombres, yo lo voy a hacer con esa función que vimos hace 8 días. Y en apellidos, lo vamos a hacer con un operador de unión, que es el ampersand. Usted ya elige con cuál va a seguir trabajando. Hoy precisamente estaba trabajando en un proyecto y estaba concatenando. Estaba por acá concatenando. Pónganle cuidado y verá. Y no estaba concatenando cualquier bobadita, miren. Miren lo que estaba concatenando. Esa fue mi formulita. Eso pues tampoco es, ay, uy, guau, no. Hay que tener cuidado con lo que estoy concatenando, miren. Hay pura concatenación, porque necesitaba formar en una sola fila. Ahí ya no era dividido, sino en una sola fila todos estos datos, porque eso iba para una base de datos y la base de datos no es tan rica, pues, como tan sencilla de que me reciba la información como la tengo en Excel. La tengo que mandar como si fuera como en algo plano. Entonces, miren, este es el ampersand, el ochito ese del noticiero CMI. Ese es. Entonces ahí concatené. ¿Para qué? Para que todas esas columnas que hay ahí me concatenara esta información. Y yo utilicé eso, mírenla. Ahí está.
Hoy estaba haciendo eso. Por acá también concatené. Miren, esa era más pequeña. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces miren que generalmente uno se utiliza. Entonces vamos a hacerlo con la función concatenar. Los voy a esperar hasta ahí para que dividan allá. Ya saben cómo deben dividir, para que se organicen y empecemos a trabajar ahí. Los espero unos segunditos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Profesor, ¿cuál es el archivo? El archivo es texto en columnas 1. Miren a ver. Yo los espero ahí como para que para que para que nos pongamos al día y hagamos ya la concatenación de las dos maneras. Texto en columnas 1. Bueno, entonces vamos, cuéntenme cómo les ha ido con eso. ¿Ya dividieron? ¿Alguien todavía para esperar? Ya, Jenny, ya. Ya listo. Bueno, entonces vamos a concatenar nombres con la función que vimos hace 8 días. Entonces, normal, igual, venga, yo coloco un poco más grande este. Póngale cuidado. Igual concatenar. Él me dice, ¿cuál es el texto 1? Recuerden que dijimos que los nombres empezaban en la columna D. Entonces yo le digo, vea, concaténeme este nombre. Ojo, concaténemelo probablemente con otra parte del nombre. Puede ser el segundo nombre o puede ser el pedacito del nombre compuesto. Y concaténemelo con este de acá. Recuerden que la columna D, E y F son las que contienen los nombres. Entonces usted me va a decir, Eumir, pero ¿para qué va a concatenar a Daniela si Daniela apenas tiene un nombre? Porque es que usted no va a hacer una función para los 139 personas que están ahí. Usted va a hacer una sola función que al arrastrarla, pues ya le concatenó todo. ¿Sí ven? Entonces yo no me voy a poner a hacer una funcioncita para una cosa y otra funcioncita para la otra cosa, no. Yo voy a hacer una función que de una vez, cuando yo ahorita le dé enter y la arrastre hacia abajo, me va a concatenar todos los nombres. Vamos a ver. Entonces yo voy a llegar acá, arrastro, voy a dejarlo como para hasta por aquí. Ahorita lo revisamos. Muy bien, pero ¿qué pasó? Quedó sin espacio. Correcto, quedó pegado, porque recuerden que concatenar me pega, me une. Entonces, ¿ustedes qué creen que debemos hacer ahí? ¿Qué debemos hacer? Volverlos a separar por espacios. Muy bien, eso es lo que uno considera. Uno dice, venga, Eumir, pues separe con espacios. Vamos a ver. ¿Me separó o no me separó? No me separa. Así yo haga esto, eso no me sirve.
porque Excel no entiende ese espacio como realmente un espacio, además está dentro de una función. Entonces, ¿ustedes qué creen que habrá que hacer? No se olvidó, miren, y yo arrastré de ahí para abajo. Y si voy y miro, ahí se ve el espacio, miren, pero realmente Excel no entiende eso como un espacio. Visualmente yo lo veo, pero Excel no se lo interpreta. Entonces, mire que Diana María quedó pegada. Entonces, ¿qué creen ustedes que tendremos que hacer ahí? Muy bien. Crea, Diana, bien pueda. No, sí que crear los espacios dentro de las comillas. Muy bien. Nos toca crear un espacio entre comillas porque el espacio es un carácter. Entonces, miren lo que hay que hacer. Mucho cuidado. Que aquí es donde a veces se enredan. Yo le digo concatenar. Entonces traigo el primer nombre. Eso es el texto 1. Mírenlo, la función está diciendo texto 1. Necesito concatenarle el texto 2, que en este caso va a ser un espacio. Entonces, punto y coma, se me activa texto 2, coloco las comillas dobles y meto el espacio. Y cierro las comillas, porque si no, no hacen nada. A veces abren las comillas, meten el espacio y punto y coma. No cierran las comillas. Punto y coma, o coma en el caso suyo. Voy a concatenar la otra cadena, que puede ser el segundo nombre. Y le creo el espacio. Punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, porque necesito concatenar la quinta cadena. Miren, cuando yo pensé que eran 3, se me convirtió en 5, porque este es un texto y esto es otro texto. Y acá concateno posiblemente el otro nombre. Esta es la forma correcta de concatenar cadenas de texto con espacios. Háganlo ahí. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo me les fue? Vamos a darle enter. Y voy a volver a arrastrar. Miren lo que va a suceder con la persona que tenía un solo apellido y un solo nombre. Mire que ahí queda vacío. ¿Y por qué quedó vacío? Porque él me está concatenando a partir de la columna D. Y como esta persona apenas tenía un apellido y un nombre, entonces el nombre él lo está tomando como si fuera el segundo apellido. Pero por eso yo les dije, ahí nos toca hacer un barrido. Este sería la excepción. Entonces yo ya sé que yo lo coloco manual. Eumir, ya que ahorita le coloco el apellido. Pero es preferible yo digitar 1, 5, 10 que 139. Yo creo que ustedes están de acuerdo. Ahí tenemos el primer método. Vuelvo y les muestro la función para que hagamos la segunda forma con los apellidos, pero le hagamos como ese que les acabé de mostrar, con ampersand. Bien, pues, Gunter, ¿qué más? Profe, muy buenas noches, ¿cómo está, compañero? Muy buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Y si en una de las columnas, de casualidad o por error, hay un apellido mal escrito, una palabra más, ¿qué pasa ahí? Contra la ortografía, la sintaxis, todavía, de pronto la inteligencia artificial en el tiempo
porque ya no podemos decir que nunca, nunca, ¿cierto? Miren todos los avances que hemos venido viendo con estos sistemas. De pronto más adelante, a través de inteligencia artificial, de pronto se pueda dar la forma o la solución de evitar en lo posible lo que son errores de sintaxis y errores ortográficos. Ahí sí toca que usted lo vea y usted mismo lo corrija, porque no hay ninguna función que me diga, venga, es que, bueno, González ahí con S y con Z, peor, o los Pérez. Pérez sí conozco todos con Z, puede haber un Pérez con S, pero los que yo he visto que son muchísimos con Z, que yo le diga una función, vea, los Pérez, a no ser que usted lo haga pues por herramienta de reemplazar, pero no hay una función que a usted le corrija ortografía o una función que le corrija sintaxis, todavía no la hay. Entonces, pero eso no me puede variar de pronto el trabajo en el que yo estoy o desarrollando. claro, pues a ver, si a mí me entregan la lista, si a mí me la entregaron, porque mire que yo se las entregué a usted y les dije, vea, yo necesito que me organicen eso en nombres y apellidos. Ya si a usted le dice, no, hermano, y revise de una vez ortografía, pues la tarea es más larga. ¿Por qué? Porque pues a usted ya le toca ponerse a revisar uno a uno si quedó bien escrito, si hay que cambiarle, y eso a veces suele suceder. Pero mire que ya no es el problema suyo, ya es algo que le están pidiendo que solucione, pero la única solución es a ojo. Ahí ya no hay nada de que, vea, les muestro esta función para que corrijan ortografía, no. A no ser que usted coloque el corrector, pero de igual forma hay elementos que pueden pasar, ¿sí? Que pueden pasar. Entonces, ahí se toca a uno a ojo. Si es claro, Gunther, o alguna pregunta adicional. No, porque pues hasta el momento, claro. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a hacerlo los apellidos, pero con ampersand. Vamos a hacerlo con ampersand. Ya vieron que el ampersand es el ochito del noticiero CMI. Ahora sí, ¿dónde empezaron los apellidos? Desde la columna B. Entonces miren cómo se concatena con ampersand. Normal, el igual. Ya no llamo la función. Ojo, ese es un error. Van y colocan es que concatenar. Si usted lo hace con concatenar, lo tiene que hacer así como está ahí. Pero si usted ya lo hace con ampersand, usted ya no llama la función. Usted lo primero que le dice ahí es, venga acá. Ojo, ahí ya no van ni las comas ni los puntos y coma. El elemento que me va a concatenar es el ampersand. Entonces yo llamo el ampersand. Concaténeme lo mismo, un espacio. Concaténemelo con el segundo apellido. Y eso sería todo. Entonces ya no llamo ninguna función, ya no hay comas ni punto y comas, simplemente el ampersand hace eso. Cojo un elemento, me lo concatena con otro elemento, me lo concatena. Cada vez que yo necesito, voy concatenando. Por eso yo les mostraba este de acá. Si ustedes se dan cuenta, voy a este que es más pequeño. Mírenlo. Mírenlo acá. Empecé concatenando un paréntesis. Como es un texto, lo metí entre comillas dobles, obligatorio. Después del paréntesis quería concatenar lo que había en esta celda. Después quise concatenar una coma. Después de esa coma, recuerden que cada elemento que yo vaya a concatenar lo tengo que colocar entre comillas dobles. Lo concatené con este valor de celda. Luego lo concatené con una coma y la palabra cha1. Luego abrí un paréntesis ahí y lo concatené con este valor de celda. Lo concatené con cerrar el paréntesis y una comita y un apóstrofe. Miren.
lo concatené con este y etcétera, etcétera. El resultado final, esto. Entonces, un paréntesis, un número, coma, otro número, coma, la palabra cha1 y entre paréntesis esa cédula, coma, entre comillas dobles un nombre, coma, un número, cierro paréntesis y coma al final. Pero es porque yo ese formato lo necesitaba así. ¿Para qué? Para poderlo mandar a una base de datos. Pero si ven, entonces, con el ampersand, para mí es más sencillo. Sin decir, pues, que no utilice concatenar. Y aquí, simplemente arrastro y ahí tengo ya concatenado. ¿Cómo les fue? Qué bien. ¿Ya lo habían hecho? ¿No? ¿Sabían que eso se podía hacer? ¿No sabían? Profe, una pregunta. Cuénteme. Bien, Buenas podamos. noches. Profesor, el ampersand reemplaza las comillas. No, el ampersand lo que realmente hace es reemplazar la función concatenar y los punto y coma o las comas según lo que usted esté añadiendo dentro de lo que está concatenando. Realmente hace eso. Ok, profe, gracias. Mire, concatenar. Le llamo la función, abro paréntesis. Traigo el primer dato y para separarlo del otro utilizo punto y coma. Mire que aquí ese punto y coma realmente se vuelve ese ampersand. Ese es el elemento y mire que yo ya no llamo ninguna función. Ya simplemente empiezo a unir. Un ejemplo. Yo quiero que al principio diga este es un ejemplo, es una bobada, pero como para que lo vean. Entonces, como es una cadena, yo la debo colocar primero entre comillas. Este es, dos puntos, espacio, cierro comillas y le concateno el resto. Ya como el resto estaba bien, este es calle Meneses. Y si yo arrastro de ahí para abajo, ahí ya me quedó concatenado eso. ¿Sí ven? Entonces, como yo le quería concatenar este texto, lo coloco entre las comillas y coloco lo que quiera. Pero coloco el ampersand porque lo quiero concatenar con otra cosa. ¿Sí ven? Bien, ¿les fue bien? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Perfecto, muy bien. Y ahí hemos terminado el ejercicio. Bueno, pasa lo siguiente. Pues usted ya no va a dejar toda esa información. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, eliminaría todo esto. Pero mire lo que va a suceder. Se me va a generar un error de referencia. Recuerden que eso se va a generar porque aquí estamos utilizando unos valores de unas celdas que borré. Aquí estoy utilizando unos valores de unas celdas que borré. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Copio todo esto, lo copio, vengo ahí y le digo pegar valores o pegado especial de valores. Y de aquí para allá yo ya borraría. Pues mire que ahí me quedó y no me generó error. Eso es algo muy común. Llegan y ¡pum! Y borran de una. No, porque si usted está utilizando una función que está trayendo un dato de esa celda, usted al borrarla le va a generar un error de referencia porque no encuentra ese valor de celda el cual él estaba utilizando para resolverle algo. Que no se les olvide eso. ¿Listos? Profe, Venga, en la miremos, creo que... barra, en el menú, qué pena, ¿dónde está el Tranquilo. operador de funciones con el cual usted pegó las columnas?
El de los pegados, ok. El del pegado. Usted selecciona. Yo Y- seleccioné aquí los datos y los Sí, señor. copié. Y entonces fui y me ubiqué donde los quería pegar. Un ejemplo acá. Yo le di aquí en la flechita de inicio pegar, pero la flechita, y acá está pegar valores, o vengo a pegado especial y le digo de valores, o control al V. Ah. Bien, profe. Gracias. Listo. Ahí descargué texto en columna 2. Venga a ver, porque creo que el texto de columna 2 es un ejercicio similar. Ah, sí, es el mismo, mire. Ahí es el mismo. Entonces no descarguen ese texto en columna 2. Es el mismo texto en columna 1, pero la última hoja. Ve, tengo que borrar ese. Vamos a, ya como para ir finalizando el tema de texto en columnas, descarguemos el que dice archivo plano 1, para que veamos un ejemplo de rango fijo. Listo. Entonces vamos a descargar el archivo que dice archivo plano 1. Ahí está de primerito en territorio. Archivo plano 1. Es este archivito. Archivo plano 1. Miren que ese archivo no es un archivo de Excel. Nomás el icono de una me dice a mí de qué tipo de archivo es. Además, si yo me paro sobre él, mire que me dice que es un documento de texto. Entonces, si yo lo abro, si yo le doy doble clic, no se me va a abrir en Excel. Se me va a abrir en el bloc de notas o en un programa que yo tenga para abrir archivos de texto. Y miren lo que encontramos ahí. Entonces estamos viendo que vienen como unos números, viene el nombre y vienen los apellidos. Normalmente ustedes, ¿qué hacen cuando necesitan esa información en Excel? Pues ustedes abren el archivo plano, copian y pegan en Excel. Está bien, no hay problema. Ese es un proceso que se puede hacer así. Pero hay veces que los archivos planos son muy grandes y por lo mismo, por ser un archivo plano de texto, pues a veces uno lo abre y es como más complicado el manejo pues de esa información. Entonces lo vamos a hacer abriendo este archivo desde Excel. ¿Es claro o hay preguntas hasta ahí? Está claro, profe. Perfecto. Entonces vamos a abrir, yo ya voy a cerrar por acá, abrimos un Excel nuevo, no necesitamos abrirlo con un archivo, abro Excel normalito, solito, miren. No necesito abrirlo con un archivo base. Abro Excel. Y voy a ir a la parte de abrir. Miren. Abrir. Y en abrir, pues él me dice de dónde. Entonces le voy a decir examinar. Y voy a buscar el sitio, obviamente, de donde está descargado el archivo. Generalmente a ustedes se los descarga en descargas. Pues yo, como tengo la opción de que él me pregunte, yo en este caso lo descargué en escritorio. Ustedes van a buscar. Si ustedes se dan cuenta, mire que ahí no aparece el archivo plano. Además que se llama así, archivo plano 1. ¿Por qué no me aparece ahí? ¿Por qué razón? Si estoy en abrir. Porque no es un Excel. Correcto, muy bien, porque no es un archivo de Excel. Si yo vuelvo y reviso el archivito, miren la extensión del archivo, es TXT, un archivo plano. Y Excel, pues habría archivos relacionados con Excel. ¿De qué tipo? Véalos acá. Él está abriendo todos los archivos de Excel.
.xl, xlsx, xlm, xlmx, xll, yo no sé qué. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Cuando voy al abrir, acá donde dice todos los archivos, no los de Excel, le digo solamente el primero, todos los archivos. No el de Excel, sino todos los archivos. Entonces, miren que ahí sí me cargó. Hasta me trae archivos de PDF, me trae imágenes, porque como le estoy diciendo, cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de extensión, por eso le coloca asterisco, punto asterisco. Entonces, acá voy a seleccionar mi archivo plano. Y le voy a dar a abrir. Ojo, tienen que darle en esta listica y decir que le van a seleccionar todos los archivos. Y ahí sí le va a desplegar las opciones. Selecciono archivo plano y le doy a abrir. Y miren lo que va a aparecer. El asistente que ya hemos venido trabajando. El asistente de texto en columnas. Espero hasta ahí. Miren cómo está la información. Aquí, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál creen ustedes que es nuestro problema y nuestro inconveniente? Los espacios. Los espacios y más que eso acá entre el código y el nombre. Bien pueda, hablen. Que no hay espacio. Señor, No hay ningún separador. correcto. Que no hay separador. Está pegado el código con el nombre. Mire, están pegados. Y cuando yo lo abrí originalmente, era así, mire. Está pegado como el código con el nombre. Pero hay una ventaja acá. ¿Y cuál es? A pesar de que están pegados, ¿cuál creen ustedes que es la ventaja? Que uno es una letra y otro es un número. No, Esa es una. Muy bien. Y más que eso, que todos tienen 4 dígitos. correcto. Esa es. Que en este caso, todos los datos numéricos tienen 4 dígitos, tienen la misma longitud. Entonces ahí le voy a hacer el corte con de ancho fijo. Ahí es donde me sirve de ancho fijo. Cuando la longitud de los caracteres es exactamente la misma. Le voy a decir, venga, primero divídame los códigos de los nombres y después yo separaré los nombres de los apellidos. Voy pasito por pasito. Acá nos toca hacer 2 veces esto. Primero separar los códigos de los nombres y luego los nombres de los apellidos si necesito separarlo. Si no, pues lo dejo así. Entonces ahí nos vamos a siguiente. Recuerden que en ancho fijo, mire cómo me muestra. Para crear un salto de clip, para eliminarlo de doble clic, para moverlo, deje el puntero seleccionado y arrastre. Entonces yo le puedo venir acá, un ejemplo, y decirle, yo quiero un salto, pero el salto no me sirve ahí. El salto entonces lo cojo, lo dejo presionado y le digo, yo quiero acá una división. Lastimosamente, no puedo dividir los nombres de los apellidos, porque miren cómo quedarán algunos nombres y miren cómo quedarán algunos apellidos. Entonces, por ejemplo, Agus, que es el 020, va a quedar Agus R y el apellido le va a quedar Ocha. Me va a quedar Mocho. No me sirve. ¿Cómo elimino los saltos? Le doy doble clic. Por ahora, vamos a hacer la primera parte y es dividir los números, ese código,
de los nombres y de los apellidos. Ya voy con el primer paso. Entonces le doy siguiente. Mire que aquí ya no me pregunta dónde los voy a colocar, porque como es un archivo nuevo, él se los va a colocar desde la celda A1. Aquí ya me dividió, mire, dos columnas, una para los datos y otra para los nombres y apellidos. Eso ahorita lo hacemos, pero ya por lo menos dividimos los números de los nombres y los apellidos. Le doy finalizar y solucionado el pero. Ya quedaron separaditos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ven ustedes ahí que pasó? Que quedaron sin los ceros. Muy bien. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso tiene relevancia? ¿Cero importancia? Pueden Ustedes, ser códigos. Entonces sí son muy importantes. muy bien. Si eso es un código, nada que hacer. Necesitamos los ceros. Si es un dato numérico, creo que sería indiferente, porque esos ceros a la izquierda no me van a cambiar el resultado de una operación matemática. Pero si es un código, ojo, eso sí es relevante, eso sí es importante, porque eso va a afectar. Además, si está sistematizado. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo hago para recuperar esos ceros a la izquierda? Porque miren que uno en Excel, cuando coloca 0015, 0325, él me quita todos los ceros a la izquierda, me los quita. Entonces, ¿cómo hago para recuperar esos ceros a la izquierda? Esos dos, porque son dos ceritos y los otros dos números. Sería cambiando el formato de la celda por texto. Correcto. Pero, ojo, cuando yo le digo cambiar por texto, no me va a servir, pero está muy bueno. Es por formato. Porque recuerde que si yo necesito hacer operaciones con ellos y los vuelvo texto, ya no me va a dejar hacer operaciones. Miren, por ejemplo, ahí, si yo selecciono todos esos números, ¿cómo me doy cuenta que son números? Pues, yo miro porque pues son números. Sí, pero para Excel, porque acá en la barra de estado me genera todas estas operaciones. Suma, recuentos, promedios. Si Excel me estuviera identificando a pesar de que yo vea que son números, cadenas de texto, él solamente me mostraría recuento. Entonces ahí yo digo, fue pucha, con razón no me está sumando, con razón no estoy pudiendo dividir, porque el formato se lo cambiaron. A pesar de que usted ve números, el formato que tiene internamente Excel es de texto, entonces no le deja hacer operaciones. Texto, y eso pasa mucho. Pero en este caso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle los dos ceros. Hay personas que hacen esto, le colocan dos O mayúsculas. Ojo, eso no es un cero, es una O 15. Y mira lo que sucedería, que era lo que yo quería mostrarles. Si yo selecciono estos dos, ¿será que me puede sumar y decirme que eso da 31? O 31. ¿Ustedes qué creen? No. No, miremos la barra de estado. No. El hecho de que vaya una cadena de texto acompañado con el número, ya me le cambió el formato. Mire, me muestra que son dos datos seleccionados, pero ahí no me está sacando ni promedio, ni sumas, baila. Yo con ese dato ya no lo puedo operar. Si eso es un código, no hay ningún problema, pero si es un dato que yo necesito trabajar a partir de operaciones, baila, porque no voy a poder hacer nada. Entonces ya sabemos que esa no es la solución. ¿Cuál es? Selecciono los datos. Ustedes verán si seleccionan toda la columna o los daticos. Le doy clic derecho sobre lo que acabo de seleccionar. Clic derecho. Y busco formato de celdas. Que eso lo pueden hacer también desde aquí, miren. Acá le dan
Donde dice número le pueden dar en este y va a abrir lo mismo el formato de celdas. Es lo mismo. Clic derecho, formato de celdas. Mire que abre la misma ventana. En la pestaña número, mire cómo me está mostrando el resultado, me voy a personalizada. Y donde dice tipo general, borro y le digo, yo lo puedo hacer de dos maneras. Necesito 4 dígitos y coloco 4 ceros. Entonces miren en la muestra cómo quedó. 0015. Entonces lo que va a hacer esos 4 ceros es que yo puedo tener un cero inicial y 3 dígitos diferentes. O 4 dígitos, no me colocaría ningún cero. O puedo tener 3 ceros iniciales y un dígito diferente al cero. Un 1, un 2, un 8, un 9, un 7. Él va a manejarlo de acuerdo a eso. Esa es una forma. Otra forma que algunos autores utilizan. Colocan los ceros que necesitan a la izquierda y luego colocan el hashtag. Y le dicen, yo necesito 2 ceros iniciales y luego 2 dígitos cualquiera. Entonces por eso colocan las almohadillitas. Usted verá cuál utiliza. Los dos hacen exactamente lo mismo, sirven para lo mismo. Le doy a aceptar y solucionado. Y miren que si yo vengo a la barra de estado, esos números sí son números. Porque me hizo suma, me hizo recuento y me sacó promedio de una vez. Ellos sí fueron identificados como datos numéricos. Ahí está para que sepan cómo colocan ceros a la izquierda cuando necesiten representar un código o porque necesitan llevar, por ejemplo, miren que los talonarios de factura no dice 1, 0001, 0002, 00100 o 0100, para que cuando llegue a 1000 o al 9999 todos tengan el mismo número de dígitos. Ya es cosa de ustedes. ¿Cómo vieron esa? Fácil. ¿Cómo van ahí? Los voy a esperar. Qué bueno. Entonces ya saben, seleccionan, clic derecho, formato de número. En la pestañita número se van a personalizada y donde aparece general borran eso, 4 ceros o colocan los ceros que necesitan a la izquierda y los numerales que van a representar cualquier otro dígito. Y ahora nos quedaría la siguiente tarea, un ejemplo, si la necesitara. Y es que puedo, si me piden, dividir esto. Entonces, ¿ya qué hago? El segundo proceso. Ahí sí me voy a datos, texto en columnas, este es delimitado, por espacio, de una vez finalizar y ya. Entonces, a veces sufrimos y eso le damos vueltas y copien, luego terminan digitando, cuando mire que tenemos las herramientas para poder lograr ese tipo de cosas. ¿Cómo me les fue? Cuenten, por favor. ¿Qué aguacero? ¿Qué tal? ¿Útil? ¿Cómo vieron esa herramienta? Profe, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta, pero no sé si tenga que ver con el tema. Lo que pasa es que en la empresa me colocaron una tarea, por ejemplo, una actividad que me dieron una lista de unos NID y me decían que debía eliminar el último dígito del NID y no supe cómo hacerlo. Muy bien. Esa le serviría con la... Mire que los NID tienen el mismo número de dígitos. Por ejemplo,
891, 410, 902. Es de 9 Perdóname, dígitos. pero no, esos NID, es que por eso me enredé, porque hay NID más largos que los otros, porque había unos de personas naturales y unos de jurídicas, ¿sí? Entonces unos NID eran Ah, con cédulas, otros eran jurídicos, entonces por eso me enredé, porque no todos tenían los mismos, la muy misma bien. cantidad de Ese es dígitos. claro, tiene toda la razón. Sí, cuando son de jurídico es el mismo número de dígitos 9 y sería muy fácil porque usted podría con la función derecha o izquierda decirle sáqueme los 9 primeros y chao, ¿cierto? Con Pero si tenía igual, una lista con largos, unos más largos, o sea, tenía revuelto todo, los largos y los cortos. correcto. Entonces ahí le toca varias funciones de texto. Ahí le tocaría, si quiere me escribe por el WhatsApp y yo ya le comparto un videíto porque ahí le toca primero que, y ellos están separaditos con el guión. No, están separados, no tienen el dígito de verificación. Y entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Sacar qué exactamente? Por ejemplo, nos dieron una lista grandotota de varios NID, ¿cierto? Pero Sí, entonces habían unos NID de 8 dígitos, otros de 10 dígitos. Entonces yo iba a utilizar la función de derecha o izquierda, pero no me dio, por lo que habían NIDs más largos, otros más cortos. Y tenía que me pedían que tenía que eliminar el último dígito del NID. eliminar el último dígito del NIP. Exacto. ¿Cómo hacemos para saber? Habían unos con 9 dígitos, otros de 7, otros de 6. Así es. ¿Y por qué ese último dígito? Era como No, es que estaba en una prueba de Excel para una entrevista. ah, ya, sí, porque Entonces ahí pues me es corcharon. claro, no, es que es complejo, porque Ah, ya te primero, entiendo. sí, toca utilizar fórmula de longitud, le toca Mm. utilizar fórmula de hallar, le toca utilizar la fórmula de izquierda o derecha según lo que se necesite. Ah, ¿Para no, qué? no, Claro, no, eso le no era tiraron. tan fácil, pues que era con una fórmula y ya. Ok. No. No, porque cuando, por eso yo le dije, no, muy fácil, porque pues si son en este caso jurídicos, ya, yo sé que con izquierda sáqueme los primeros 9 y de ahí para allá me va a quitar. Sí, claro. Entonces, pero con esas longitudes así, no. Entonces primero tengo que hallar la máxima longitud y decirle que a esa longitud me le resta el último carácter y que de lo que quede de resultado, entonces eso me lo saque, pero para poder hacer eso necesita toda esa fusión de valores, de Ah, ya, funciones. perfecto. Ah, bueno, no, muchas gracias. Es que tenía esa duda porque sí pensé que de pronto era con una fórmula así sencillita, pero no ya. Esa No, era la duda. Muchas no, gracias. no es tan fácil, no, Diana, no. Ese sitio lo tiraron a quemar. Sí, eso, eso vi, me tocó salirme de hecho de la prueba. Claro, ese sí tiraron a quemar porque pues realmente no le veo el sentido, pero pues uno respeta porque de pronto una de los procesos que más común se genera ya puede ser eso, entonces por eso están necesitando de pronto que haya una persona que tenga esa habilidad de poder fusionar y sacar eso, pero pues eso es muy raro, ¿cierto? Es Ok. muy raro. Ah, bueno, dale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ven. Bueno, listo, entonces sigamos acá. Ahora vamos con, seguimos acá con, creo que sigue el tema de auditoría. Vamos a mirar acá. Que ya vimos esto, muy bien, taque. A funciones de fecha y hora. Entonces vamos a abrir el archivito, funciones de fecha y hora. Pues en el territorio, funciones de fecha y hora, está como casi en la mitad. Y pues acá en el EK, funciones de fecha y hora.
Bueno. Van abriéndolo ahí para que revisemos. Listo. Muy bien. Porque aquí en la columna A les coloqué estas fechas, en las cuales obviamente ninguno habíamos nacido. Porque Excel, las fechas, cuando yo manejo fechas en Excel, para Excel una fecha es un dato numérico. Es por esa razón que yo puedo hacer comparaciones entre fechas, hacer cálculos entre fechas. Entonces uno dice, uy, no, Excel es una maravilla, mire cómo es capaz de identificar. Claro que es una maravilla y más maravilloso esas personas que se imaginaron y ya me escuchan. Sí, ahí sí, profe. Perfecto, es que está un aguacero bravo acá en Pereira y empezó a tronar y se desconectó el modem. Ahí conecté fue los datos del celular. Bueno, espero que no se me haya, porque a veces con los datos no trabaja tan eficiente. Entonces les estaba diciendo que Excel, las fechas las trabaja son como datos numéricos, por eso es que él es capaz de calcular datos, información entre fechas. Los que desarrollaron esta vaina definieron que el número 1 era la fecha 1 de enero de 1900 y así sucesivamente empieza a incrementarse. Entonces el 2 de enero de 1900 es el número 2, el 3 de enero de 1900 es el número 3 y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo cómo me doy cuenta de eso, yo sé que a ustedes les ha pasado. A veces nosotros colocamos una fecha, guardamos, cerramos el archivo y lo abrimos en otro lado y no vemos la fecha, sino que vemos es un valor, 44.833, 37.090. ¿Y por qué eso? Claro, porque pasó del formato fecha, pasó al formato numérico. Y simplemente es una conversión, es volverle a decir a Excel, no vea, estos datos que son numéricos realmente son fechas. Entonces vamos a hacer eso. Yo voy a seleccionar esta columna. Y ahí está en formato fecha. La voy a pasar a formato número. Pónganle cuidado, número. Y ahí está comprobado, miren. El 1 de enero de 1900 es el número 1. Entonces, si yo vengo acá y coloco la fecha de hoy, 12 de septiembre del 2022, hoy es el día 44.816, obviamente partiendo del 1 de enero de 1900. Mañana entonces será el 44.817. Entonces es por esta razón que Excel es capaz de calcular fechas. Entonces, si a mí se me convierten mis fechas en datos numéricos, pues vuelvo y selecciono y le digo, no, mira que no son datos numéricos, sino que son fechas. Y mire, ahí están. Entonces yo quería hacerles esa acotación, anotación, para que entiendan por qué Excel es capaz de trabajar con fechas. Ahora, dentro de las funciones de fecha y hora, hay también muchas. Nosotros en este curso, como no estamos como enfocándonos a la parte de recursos humanos, de nómina, pues vamos a ver unas funciones más simples, pero interesantes, que empieza con la función hoy. Entonces yo le doy igual hoy. Y mire lo que dice hoy. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces yo cargo el paréntesis y mire que ella no me pide nada. Ojo,
La función hoy no pide nada, pero para yo poderla ejecutar, abro y cierro el paréntesis. ¿Y qué le va a devolver la función? La fecha actual, la fecha que usted tenga en su sistema. ¿Sí ven? O sea que si yo mañana, yo guardo este archivo y mañana lo abro, ya aquí no le va a cargar 12, le va a cargar 13. Entonces recuerden que esta funcioncita la vamos a trabajar, yo creo que ahorita alcanzamos o la próxima semana, para ese tipo de automatizaciones. Cuando yo necesito, por ejemplo, sumar fechas del día, yo no me voy a poder escribirle ahí, hoy 12 de septiembre, no, yo llamo la función hoy, y cada vez que yo abra ese archivo, él me va a calcular la fecha de hoy. Entonces me evita que yo tenga que estar actualizando esa fecha. Él ya la tiene actualizada. Ahora, vamos a ver qué hace ahora. Devuelve la fecha y hora. Esa es la diferencia con hoy. Hoy solamente me devuelve la fecha. Ahora me devuelve fecha y hora. Y tampoco necesita parámetros. Abro y cierro. Entonces, ay, pero ahí le devolvió solamente la fecha. Claro, porque esa celda tiene solamente formato de fecha. Pero si yo vengo y le digo, por ejemplo, más formatos de número, y por ejemplo yo busco por acá un formato en personalizada donde tenga hora o donde tenga todo, día, mes, año y hora. Aceptar, mire que me carga día, mes, fecha y hora. Yo ya buscaría un formatico que sea capaz de traerme, miremos a ver este, vea, ahí me trajo el formato en hora 12 horas y me devolvió solamente ese. ¿Por qué? Porque seleccioné el formato de hora nomás. Pero ahora hace eso, me devuelve fecha y hora. También hay unas funciones muy interesantes que son la función día, la función mes, la función año. ¿Y para qué sirve? Para extraer de una fecha el día o el mes o el año. Y a veces me ha pasado eso. Tienen una churreta de fechas y yo los veo ahí digitando el mesecito. Yo le digo, venga, ¿por qué está haciendo eso? No, porque mira que es que para poder hacer unos cálculos o para poder entregar un informe, nos toca sacar el mes, pero ¿cómo le ocurre? Utilice la función mes. Entonces, si yo utilizo aquí día, pues ya sabemos que le digo, vea, de esta fecha, extráigame el día. Arrastro. Mes. Extráigame el mes de esta fecha. Listo. Y año. Extráigame el año de esta fecha. Y listo. Le ahorró un tiempo de digitación. Ya. Háganle hasta ahí, nos esperamos. O los espero más bien. ¿Ya las han trabajado o no? Profe, qué pena. Buenas noches. Buenas ¿Será que usted noches. puede repetir en ahora el tema de modificar el formato para que salga la fecha y la hora también, por favor? Claro, sí. Usted lo que hace es, viene y se ubica en la celda o selecciona las celdas que necesita. Usted puede darle lo mismo que hicimos ahorita con colocarle los 4 dígitos. Clic derecho, formato de celda, o viene acá número, la abre desde aquí, o también la puede abrir desde acá. Mire todas las opciones que hay. Y acá en formatos de celda número, mire todas las categorías que hay. Entonces, en este caso, si yo me voy a fecha, pues solamente va a manejarme fechas. Si me voy a hora, solamente formatos de hora. Entonces, yo voy a personalizada y busco un formato que de pronto tenga los dos. Por acá lo vi. Mire que está día, mes, año, hora y minuto. Lo que pasa es que este formato me lo presenta en formato de hora militar. Un ejemplo, mírenlo. Pero ¿por qué me dio con los dos? Porque utilicé la función ahora.
Si hubiera utilizado otra función como la de hoy, por más que le coloque tiempo, no me lo va a hacer. Miremos a ver, de pronto es mentiras o de pronto nos va a cambiar algo, pero ya se van a dar cuenta por qué. Voy a colocar ese mismo que le coloqué ahora. Ahí se dieron cuenta, miren, que me coloca las horas en 0, porque es que estoy llamando solamente la función hoy, y hoy me devuelve solamente la fecha, mientras que ahora es capaz de devolverme fecha y hora. Entonces le di ese formato. No, pero es que yo lo quiero con el de las 12 horas, AM y PM. Entonces yo trato de buscar un formato que de pronto tenga esas dos condiciones. Miremos este. No, este solamente carga fecha. Este. Pero miren, por ejemplo, aquí veo que para que me muestre si es AM o PM, es H, MM, segundos, y en mayúscula y minúscula AM/PM. Entonces yo puedo, mire que me permite personalizar. Yo podría buscar el formatico que yo le di ahora, y yo le digo acá, venga, SS, minúscula, AM/PM. Y de una, mire, sé que uno puede trabajar con eso. A veces nos da temor. Entonces, no, usted busca un formatico y usted lo que hace, me sirve este, pero necesito organizarlo con este. Entonces, miro cómo está ese formato y me aprovecho y mire, y a ella lo devolví con la fecha actual y con la hora 12 horas, porque la otra era 24, ¿no? No sé si te quede claro. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe, Bien y pueda. en la misma medida se va actualizando también, ese ahora también queda actualizado. Claro, qué buena, a mí se me había pasado eso, claro que sí. Recuerden que cuando yo la ejecuté, eso fue hace, creo por la hora que veo acá, fue hace 2 minutos. Miren lo que pasaría si yo aquí le vengo y le doy doble clic y entro, ya actualizó. O, por ejemplo, yo vengo y estoy haciendo algo acá, un ejemplo por acá. Ustedes se van a dar cuenta, miren, es aquí, no lo que voy a hacer acá. Yo le doy enter y mire que ya automáticamente actualizó. Cualquier procedimiento que yo haga, él me está actualizando allá de una. ¿Sí vieron? No estaba ahí, estaba por acá. Pero ustedes se van a fijar acá. Le doy enter y ahí mismo actualizó. Súper. Ajá. Entonces usted ya automatizó, a través de 2 funciones, ya automatizó fechas y horas. Entonces ya no le toca a usted ponerse a cambiar, que se ve mucho, a cambiar allá. No, es que me toca actualizar la fecha de hoy. No, es que me toca actualizar horas. Porque yo sé que a veces tienen que hacer cálculos entre la hora de ingreso, la hora de salida, la hora de descanso. No, se automatice. Para eso están esas funciones. Ahí está. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Cómo calcularían ustedes una edad? Ustedes saben que preguntar la edad es incómodo. Hay algunas personas que les molesta, otras que no, otras que es indiferente, pero las empresas evitan hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ustedes qué creen que hacen? Preguntan la fecha de nacimiento y la operan con la fecha de hoy. Correcto, punto. Vea, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Ya. Listo. Pues ahí también uno, 1953, listo. Pero normal. O llegan a las hojas de vida, que ya me pasó en una empresa, que no voy a decir el nombre por respeto, pero de esa persona, obviamente, porque cuando vimos esto me dijo, mir, usted me hubiera dicho eso, yo, ahí sí como dice el cuento, si hubiéramos estado una clasecita antes, me hubiera ahorrado casi, ella me dijo que casi medio día de trabajo. Entonces yo le decía, claro, no, y hay que buscar. ¿Ella qué hizo? Con sus hojas de vida, pues ya cuando tienen digitado,
como tenían la fecha de nacimiento, lo que hizo fue que empezó como a hacer con calculadora ese dato, sacar ese dato, la fecha de hoy versus la fecha de allá. Entonces, Jenny, Muy entonces, manual. ¿cómo lo haría Ana María? No, yo pues lo que mismo que preguntó Iber, me imagino que por eso es que uno cuando le sale, tiene tantos años, tantos días, todo, pues es a raíz de esta fórmula. Correcto. Y miren que ustedes ya en la historia clínica o en los seguros, eso es tan puntual y es que tiene que ser así, y más en los seguros. Yo creo que Juan, que creo que trabaja en seguros, pues nos puede reconfirmar eso, y es que un segundito es un diferenciador entre un tiempo de una póliza que se vence y una que esté activa. Entonces, por eso sale así, 40 años, 3 días, 9 meses, bueno, 9 meses, 3 días, con esa exactitud, y es por lo mismo. Entonces, aprovechemos para eso. Hay una función en Excel, esa verdad casi que rara. ¿Y por qué les digo que es rara? Porque ¿cómo les parece que esa función se llama así, fecha? Y esa función no está en el asistente de función. Eso es lo chistoso de eso. Entonces, miren, si yo escribo acá, igual si fecha, se borró. Miren, no aparece. Y yo les dije a ustedes, recuerden que cuando estén escribiendo, si ustedes no ven que aparece el asistente, recuerden, y hay probabilidad de que estén escribiendo mal la función. Yo les dije, a excepción de algunas, y esta es una excepción. La función si fecha sí existe en Excel. Lo que pasa es que no aparece en el asistente de función. Por consiguiente, es una función muy poco utilizada, pero es una maravilla. Para calcular edades es lo mejor del mundo, porque usted la puede comparar, usted podría comparar con la fecha de hoy y va y la compara con la fecha de eso, pero el cálculo no es exacto. El cálculo no es exacto y hay una función financiera, si es financiera, creo que sí, para esos cálculos de edades cuando no cuento con esa función específica que me haga eso. Esta función hace eso. Entonces de una vez se las presento, y así se llama, si fecha. Entonces vamos a colocar el ejemplo. Por ejemplo, mi fecha aquí. Voy a colocar otra por acá. Voy a colocar una que vaya a cumplir años probablemente mañana. El 2000. Vamos a colocar una de diciembre del 90. Y así. Entonces dime que tengo la fecha de nacimiento. Ahí está. Y aquí la edad. Entonces, ¿yo qué necesito? Ya saben que existe la función si fecha. Mírenla. Lo que pasa es que ahí sí se la tiene que aprender de memoria. O cada vez que la necesite, buscarla en internet, que ahí está. Mire que viene de la parte oficial del dueño de la función de Microsoft. Y miren lo que pide. Ella pide 3 argumentos. La fecha inicial, la fecha final y la unidad. Y la unidad está relacionada con estos elementos. Vamos a ver por acá 1 o 2 nomás. Entonces ya saben que esa función pide 3 argumentos. Fecha inicial, fecha final y la unidad. ¿Sí vieron? Entonces, yo quiero hallar la edad de estas personas. Entonces llamo la función igual si fecha. Ya sabemos que necesito 3 argumentos. Volvamos a mirarlos. La fecha inicial, una fecha que representa la primera o la fecha inicial de un periodo determinado. Las fechas pueden inscribirse como cadenas de texto entre comillas. Ustedes ya lo saben, ¿cierto?
o con número de serie, ¿se acuerdan? Vea, las fechas son números que representan el 30 de junio de 2001 si usa el sistema de fechas de 1900, ¿sí ven? Si uno lee esto, uno dice, ay, puchi, ¿cómo así que 1900? Pero ustedes ya se dieron cuenta que Excel empieza con el número 1 desde el 1 de enero de 1900. Por eso es bueno explicar eso, porque cuando uno lee esto lo enreda más y uno, ¿cómo así que 1900? ¿Cómo así que un número? ¿Sí ven? Entonces, él me pide fecha inicial y fecha final. Una fecha que representa la última del periodo o la fecha de finalización. Vamos a hacer. ¿Ustedes cuál creen que es la fecha inicial? ¿La de hoy o la de nacimiento? La de nacimiento. La de nacimiento. Vamos a mirar. Le digo eso. Punto y coma. Necesito la fecha de hoy. Entonces, ¿ustedes qué harían? Hacen esto. ¿Harían eso? Hoy. Muy bien. Ustedes pueden hacer esto y esto es válido. Mire que el mismo Microsoft le dijo que usted lo podía hacer. Pero ¿qué creen ustedes si lo hacen así? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Que no van a tener actualizadas las edades. Entonces, digamos que volvieron a abrir este archivo en 15 días. Pues, ¿cómo les parece que este fulano ya cumplió años? Y este de acá. Y le tocó venir usted a actualizar. Ay, Felipe, qué pena, hermano. Feliz cumpleaños. No, ya la embarró. No, usted mantiene eso calculado. Entonces yo llamo a la función hoy para que cada vez que yo abra ese archivo, él ya me esté dando de una la edad actual y me pide la unidad. O vengo y le selecciono donde esté la fecha. Por ejemplo, de aquí la estoy trayendo de otra función hoy. Yo también podría seleccionar esa fecha, pero pues de una vez de ahí. Y la unidad. Entonces miremos la unidad que dice. Unidad. Si coloco la Y, el número de años completos en el periodo. Ah, bueno, miremos a ver. La Y. Entonces la unidad entre comillas Y. Y cierro el paréntesis. Entonces, si fecha necesita 3 argumentos. Fecha inicial, fecha final y unidad. Y la unidad son estos valores que están ahí. Ustedes después la van a cacharrear más. Porque eso le saca los días, los meses. Usted tiene 30 años, 2 meses, 27 días. Vamos a mirar cómo nos va ahí. Y nos devolvió una fecha. Entonces es porque estas celdas tienen formato de fecha. Vengo y le digo, páseme la número. Y esa persona, claro, yo tengo 42 años, ahí está, mire. Y voy a arrastrar de ahí para abajo y ahí está. Y miren 13 de septiembre del 2000 nació. En este momento tiene 21 años. Pero si yo abro mañana esto, va a estar en el 13 de septiembre. Usted de una mañana va a ver que ya tiene 22. Porque como yo la estoy haciendo con la función hoy, entonces el mes se va a encargar de que apenas yo abra ese archivo, y si ya es mañana, 13 de septiembre, pues él va a tener ahí de septiembre, entonces ya me la calculó. Entonces ya mañana está con 22 añitos. Entonces usted no tiene que estarle preguntando allá a doña Diana que se enoja, a Carlos que no le gusta, que porque eso no se pregunta. Nada, usted ya los tiene ahí. Véalos. Ay, yo quiero que diga, entonces usted le concatena años. ¿Se puede hacer? Iremos a ver. Ahí está, sí, fecha. ¿Cómo la vieron, pues? Inquietudes, dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa? Interesante, ¿sí o no? Ahí la tiene.
Y ahora, no me preguntaron, generalmente siempre me preguntan que cómo hacen para que de pronto no diga el número del mes, sino que aparezca el nombre del mes. ¿No se han preguntado eso? ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Alguien lo ha sacado? ¿Sabe cómo hacerlo? Ni idea, profe. ¿Y qué tal? ¿Chévere esa o no? Chévere. Sí es interesante, a veces se necesita también, como para que no aparezca el número. Entonces, acá sí nos tenemos que poner a utilizar una función de texto que se llama texto. Entonces, él me pide el valor y me pide el formato. Entonces, el valor, pues va a sacar, voy a sacarlo de esta fecha, el mes. Entonces, yo le digo, sáqueme de ahí el mes. Miren cómo empiezo a combinar. El valor de la función texto es, vaya y de esta fecha, extráigame el mes. Y en el formato, colóqueme MM, mes, o mon, porque realmente lo identificas como en inglés, ¿no? Miremos a ver qué pasa. Voy a arrastrarlo hacia abajo y mire lo que me dio. Todo quedó como en enero. Y la idea es que me hubiera sacado acá el de febrero. Y abril. El de abril, correcto. Aquí febrero y abril. Ahora miren este. Si le coloco las 4 M's, me completa el mes. Si lo quiero en mayúscula, nada. Ay, ¿cómo así? Yo pensé que colocándolo MMM mayúscula me iba a colocar el nombre del mes. No, hay que necesitaríamos para que me lo colocara en mayúscula. ¿Ah? ¿Qué sería? Con la función mayús. Correcto, con la función mayús lo colocaría de antes. Pero ahora la pregunta, venga, ¿por qué no me extrajo? Si yo le estoy diciendo a él y Eumir dijo que en el valor que fuera y me extrajera el mes de allá, ¿por qué será que no me da? Esa es la forma de extraerlo y de que me convierta. Entonces, venga, a ver, coloquemos este numerito de acá, a ver. Nada. Ahí está. Con esa van a extraer del mes las iniciales. Si lo dejan a 3 letricas, MMM le trae las 3 iniciales del mes. Y si ya quieren el nombre completo del mes, colocan 4 M's. Y acá está. Entonces miren que ustedes se pueden venir, se pueden apoyar de todo esto y en internet. Lo que pasa es que a veces buscamos mal, ¿cierto? A veces buscamos más. Perdón, mal. Y acá está, miren, funciones de texto. Acá lo hacen de otra forma, sino que esto era, por ejemplo, lo que ahorita nos decía Diana. Venga, Eumir, si yo quiero, esta hubiera también podido ser una manera con el extrae. Lo que pasa es que el extrae es cuando yo tengo una cantidad exacta de caracteres. Pero como ella me decía, es que yo tengo unos que son de 9 dígitos, otros de 7, otros de 6, entonces se vuelve más complejo, pero también podría haberlo utilizado con ese. Mírenlo acá. ¿Sí ven? Mírenlo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué le tengo que entregar? Como lo colocaron de 4, automáticamente le entrega el nombre completo. Si lo colocan con 3, ya sabe que le entrega las 3 iniciales.
¿Qué ven acá de diferente como lo estaba haciendo yo? Ahí les dejo. Mire que no es difícil. Es simplemente de que lo hagan y lo busquen para los que lo necesiten. Ese sí se los dejo de ejercicio. Ahí ya les traje para que miren que es una bobadita de nada. La palabra mes, profe. La palabra mes. Bueno, eso está bien. Háganle a ver. Ahí está. Ahí las dejo como tarea. Ya los traje donde van a extraer, miren. Ahí está. Y les muestran diferentes formas. Mire, con los tres, lo que estábamos hablando, me va a mostrar solamente las tres iniciales. Si ya lo quiero en mayúscula, ya les dije cómo lo hacen. Le anteponen el mayús y listo. Ahí está. Entonces ahí están funciones de fecha y hora. Dudas, preguntas. Muy bien, vea, ahí estaban escribiendo ya mayús. Muy bien, Jenny. Dudas, preguntas. Y le falta la C al final, mayús. ¿Cómo van ahí? Y acá rápidamente vamos a abrir funciones matemáticas. Esta guía ya que nos queda, funciones estadísticas, la que la vemos. Bueno, ya la otra semana estamos viendo. Bueno, parte de las matemáticas que no alcanzamos a ver. Estadísticas, vemos filtros básicos, que ya lo habíamos visto, para poder pasar a filtros avanzados. Que este es otro que se nos lleva muy buen tiempo. Filtros avanzados. Ahí sigue auditoría de fórmula, listo. Esta guía ya estamos que también la terminamos. Esta es próxima a terminar también. Entonces vamos a abrir funciones matemáticas. Acá es un repaso para los que hicieron básico. Acá hay un repasito de algunas funciones matemáticas. Y ahí terminamos. Vamos a ir a práctica 1. Hagamos esta práctica y dejamos el resto para la próxima semana. Mire lo que me dice. Suma las ventas que realizó cada vendedor. Quieren saber cuánto vendió Juan, Pedro, Guillermo y María. ¿Qué necesitamos entonces para saber eso? ¿Cuánto vendió Juan, Pedro, Guillermo y María? Y aquí ya tenemos las ventas de cada uno de ellos. ¿Qué función podemos utilizar ahí? ¿Qué funcioncita podríamos utilizar ahí? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Sum, profe. Ese sum es la función suma, sino que obviamente esa, por ejemplo, aparece mucho en el Google Sheets, en LibreOffice, OpenOffice, que aquí sería suma. Pero le falta algo, porque como nos están diciendo, venga, súmeme solamente lo que vendió fulano, súmeme lo que vendió sutano. Entonces, ¿qué necesita más esa función? Es la suma, ¿pero qué? Muy bien. Luis Felipe, hasta acá, sumar puntos sí. Porque tenemos un argumento. Súmeme Juan, un argumento. Súmeme lo que vendió Camilo, un argumento. El punto conjunto es cuando tengo dos o más argumentos. Como ahora solamente vamos a sumar las ventas de cada uno de ellos, sumar puntos sí, muy bien. Entonces vamos a llamar la función sumar puntos sí. Yo le digo igual, sumar puntos sí. Ahí está. Recuerden que sumar puntos sí tiene tres argumentos. Rango, criterio y rango suma. Rango, criterio y rango suma. Y recuerden que rango suma están entre corchetes, lo que significa que es un argumento opcional. Pero opcional siempre y cuando los dos primeros cumplan con lo que requiero para que la función me sume. Si no, me toca utilizar ese obligatoriamente. ¿Quién es el rango? El rango es aquellas celdas que contienen el elemento por el cual la función tiene que ir a sumar.
En este caso, ¿cuál sería el rango de esa función? ¿Dónde está la fecha? ¿Dónde está el vendedor o el total de ventas? Total de ventas. Ojo, recuerden que ahí yo debo sumar, en este caso, lo que vendió Juan. Entonces, ojo, el rango es Vendedor. las celdas donde está el elemento, el criterio, la condición por la cual la función debe sumar. De pronto lo dije mal, entonces por eso me lo interpretaron así. Muy bien, en ese caso el rango es donde están los vendedores. Y como yo necesito arrastrar esa función, porque usted imagínese, usted allá de administrador o gestor de las tiendas Abra de uno, allá no tienen 4 vendedores, tienen muchísimos vendedores, miles, cientos, dependiendo de las zonas. Entonces yo voy a arrastrar de ahí para abajo, entonces voy a amarrar, voy a fijar referencia absoluta mixta de fila, esa matriz, para que cuando ahora que arrastre, me quede bien. Ahora sí, ¿quién es el criterio? A Juan. Ese es el criterio. No puedo amarrarlo porque como voy a arrastrar hacia abajo, necesito que ahorita me verifique a Pedro, a Guillermo y a María. Si yo dejara hasta acá la función, ella no me va a sacar error, porque recuerden que como este último elemento está entre corchetes, significa que es opcional. Pero ahí esos datos no son suficientes para que la función me traiga el resultado. Porque créanme que en este rango, ¿de dónde va a sacar datos ahí? Ella no va a llegar Juan más Juan, no es capaz. Ella necesita de los datos numéricos de esta venta de Juan, de esta otra de Juan. Entonces ahí es donde me veo obligado no, ahí es donde requiero utilizar el rango suma. ¿Y quién es el rango suma? El rango donde están las ventas de ese día, o de ese periodo, o de ese año. ¿Y qué hago? Amarro también referencia absoluta mixta de fila. Esa sería mi función para traer los resultados, las ventas totales de lo, en este caso, de Juan. Obviamente, cuando estemos en tablas dinámicas, usted va a ver que eso lo saca en 2 segunditos. Entonces usted me va a decir, ¿y por qué no nos enseñó eso de primero y nos hubiera ahorrado el dolor de cabeza de aprendernos toda esa función? Porque nosotros tenemos que aprender a estructurar. Entonces, por eso hay que aprender eso. Porque cuando usted ya tira la tabla dinámica, usted lo goza. Usted dice, oiga, yo tanto que me complicaba con esta función y con esta herramienta lo saco en 2 segundos, en 2 clics. 3 clics, pongámosle pues máximo. Ahí está. Esa sería mi función. Le doy Enter y ahí está lo que vendió Juan y simplemente arrastro y tengo todas las ventas de cada uno de ellos. Ahora les pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo acá en vez de colocar esta celda, coloco ahí Juan? ¿Me da o no me da? ¿Qué creen ustedes? Ah, bueno, acá están colocando vendedor, total de ventas, perfecto. ¿Me va a dar o no me va a dar? Si yo colocara acá Juan. ¿Ustedes qué creen? Vamos a mirar. Ella me dice solamente Juan. Sí, mire lo mismo. Pero si yo arrastro, me va a dar solamente lo de Juan. ¿Qué me toca hacer? Venir acá y cambiar a Juan por Pedro. Luego venir acá, cambiar a Juan por Guillermo. Eso se vuelve inmanejable. Acá son solo 4 vendedores, una pequeña empresa. No hay problema, usted los cambia manualmente. Pero imagínense un home center donde estén sacando todas las ventas generales, un Toto, Gino Pascali, yo qué sé. Eso sería absurdo hacerlo de esa manera. Hoy, y muy seguramente pues no lo van a sacar en Excel, lo sacarán en su software contable, financiero, lo que sea. Pero solamente pasar ese caso, eso sería inmanejable.
Entonces yo por eso, como ya tengo la listica, en vez de colocarlo manual, utilizo una referencia de celda que contenga ese criterio y simplemente yo lo arrastro y él me va a validar cada uno de esos criterios existentes dentro de la base de datos. Y listo. Gracias, Jenny. Sí, mucho cuidado con la asistencia, por favor. Listo, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, reclamo, sugerencia. Mucha información hoy. Bien todo, entonces, perfecto, me alegra. Entonces les deseo feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Y no se les olvide ahí la pildorita de Jenny de la asistencia, por favor. Ay, Jenny, ¿cómo así? Ah, es que sí, profe, para la otra clase podemos hacer para sacar el mes con el nombre. No, la idea es que cacharreen, es una bobada. Cuando ustedes lo cacharreen, busquen en Google texto más fecha y listo, y se van a dar cuenta que es una bobada. Profe, yo le quité la palabra mes y los paréntesis y me dio. Ah, listo. No era una bobada. Sí, era algo sencillo. Es muy sencillo, simplemente que por eso dice valor. Tráigame el número. Ah, el número es 3. Ah, entonces como el formato me está pidiendo ese 3 lo tengo que convertir en marzo. Cacharréelo, Jenny, si no lo revisamos dentro de 8 días, claro que sí. Pero mire que es una bobadita, pues les dije, les dejo ahí para que lo cacharreen, es una bobada de nada. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Feliz semana. Listo, igualmente, Juan, con mucho gusto.